el gasto público con la variación del ingreso de equilibrio. ¿Cómo sería la efectividad de la política fiscal para el incremento en el producto en estas tres situaciones en donde la LM tiene la misma pendiente? Bueno, claramente entonces va a depender de la pendiente de la curva IS, ¿no? Repito, de la relación entre el gasto y la tasa de interés. Entonces, si se incrementa el gasto público, la IS en los tres casos se va a desplazar hacia la derecha, entonces hagamos un desplazamiento de la misma proporción, ¿no? En los tres casos. La misma proporción gráfica, ¿no? Es decir, estamos hablando de, acá no tenemos valores del producto, vamos a tratar de hacer la misma proporción gráfica en todos los casos, ¿no? Le vamos a cambiar, le vamos a poner línea punteada, así no le estamos poniendo subíndice a esto. Y en este caso, igual. Más o menos la proporción, de acuerdo a las otras dos, sería algo por el estilo, ¿no? Un poquito más a la derecha. Bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, ahora habrá que ver en qué caso, digamos, es más efectiva la política fiscal, teniendo en cuenta una curva LM que es la misma. Bueno, empecemos a analizar dónde hay mayor efecto, es decir, del gasto respecto, digamos, a la tasa de interés. Fíjense en que en el caso 1, cuando se desplaza la IS, digamos, hacia la derecha, bueno, me había faltado. Cuando se desplaza hacia la derecha, el producto aumenta en una determinada magnitud, ¿no? En una determinada magnitud, es decir, dada, digamos, por el desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. Cuando la curva, digamos, IS es cada vez más horizontal, ¿no? Tendremos un desplazamiento, digamos, igual en el producto, pero en realidad fíjense en que ya digamos, el incremento en el producto es cada vez menor, ¿no? Es decir, bueno, probablemente ahí no se vea muy claro, esto es un poquito más acá abajo, pero el efecto completamente, digamos, en el producto se da para una IS de tipo vertical, ¿no? Es decir, un efecto que no tiene, en este caso, fíjense en que el gasto no depende de la tasa de interés, ¿no? Es decir, cualquier variación de la tasa de interés va a dejar sin problema el gasto, es decir, no va a complicar tanto a la inversión, porque el gasto no depende de la tasa de interés, la inversión no depende de la tasa de interés. Por lo tanto, en el conjunto 1, la política fiscal va a ser la más efectiva posible, porque el gasto no depende de la tasa. Cualquier variación en la tasa de interés no va a complicar la inversión, por lo tanto va a haber un efecto mucho más fuerte que en el caso de que la IS tenga pendiente negativa. En el caso 2 y 3, en realidad ya las variaciones en la tasa de interés empiezan a afectar a la inversión, ¿no? Es decir, el gasto empieza a tener más que ver con la variación de la tasa de interés. Por lo tanto, las variaciones en el producto, en el caso, digamos, de que la IS se haga cada vez más horizontal, fíjense que van a ser menores. En todo caso, yo podría hacer un caso 4, si no lo alcanzan a ver ahí, en donde, fíjense, o acá mismo, en el caso 3, y después lo borro, ¿no? Fíjense si la variación, voy a cambiar un poco acá, ¿no? Es decir, si la variación, si la IS hubiera tenido esta forma, ¿no? Es decir, una forma cada vez
más horizontal. En realidad, digamos ahí, fíjense en cómo la variación, en el caso que hubiera sido cada vez más horizontal la IS, fíjense en cómo la variación del producto se va amortiguando por la suba de la tasa de interés. Y eventualmente, si la IS es completamente horizontal, la política fiscal es completamente inefectiva, ¿no? Porque digamos, no habría un incremento en el gasto, no desplazaría la curva IS. Sería completamente, digamos, sensible a la tasa de interés. Por lo tanto, cuanto más horizontal es la curva IS con una curva LM vertical, desplazamientos de la IS, consecuencia de una política fiscal expansiva, generan cada vez más fuerza sobre la inversión, ¿no? Es decir, la tasa de interés influye cada vez más. Por lo tanto, los incrementos sucesivos en la tasa de interés, consecuencia de aumentar el gasto público, influyen cada vez más en la inversión, porque es muy sensible, vendría a ser, digamos, el B muy grande, ¿no? El B de la tasa de la inversión, de la sensibilidad de la inversión, la tasa de interés, la pendiente de la IS muy horizontal. Por lo tanto, en ese caso, pequeños aumentos en la tasa de interés generarían grandes efectos de desplazamiento o crowding out en la inversión. Por lo tanto, entonces el ordenamiento, digamos, de esta efectividad en el caso de estos tres casos, es decir, dónde es más efectiva la política fiscal, póngalo en el caso 1, dónde es menos efectiva, póngalo en el caso 2, y menos efectiva, póngalo en el caso 3. Entonces nosotros tenemos que la efectividad más fuerte de los tres casos de la política fiscal la tenemos en el conjunto 1, la efectividad, digamos, intermedia la tenemos en el conjunto 2 en cuanto a la variación del producto, y la menor efectividad en la variación del gasto público lo tenemos en la 3, y ese sería el ordenamiento, ¿no? 1, 2 y 3, así en orden. Entonces, ponemos ordenamiento de efectividad fiscal. ¿No? Bien, 2 puntos. En primer lugar tenemos el conjunto 1. En el segundo, así, tal cual en el orden. Uy. Y en el tercero, conjunto 3. Bueno, esa es la respuesta, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido. Seguimos mañana. Ahora, bueno, si hay preguntas, manos a la obra. Repítalo más lento, me dirá a mí. Si no había puesto... Bueno, Santiago, no sé si yo recién acabo de, digamos, de activar el chat. No sé si lo habías puesto, Santiago Nieto, lo habías puesto, repítalo más lento, me imagino cuando yo estaba dando, digamos, ahí la clase. No sé si necesitas que vuelva a repetir algo, a Santiago le pregunto. Y bueno, si hay alguna pregunta de alguno más, bueno, no hay problema, solo los ejercicios. Santiago me dice, repítanos, sí, al mismo tiempo. Bueno, de todos modos seguimos con esto mañana, ¿no? Escuchen una cosa, yo este archivo se lo subí la semana pasada, no sé si se acuerdan, les dije que se lo iba a subir, se lo subí ahí rápido, al toque, ni bien terminamos de dar la clase el miércoles pasado. Por lo tanto, en ese archivo que ustedes tienen, que es este mismo, con la diferencia que no está el ejercicio 4 y no está el ejercicio 5. Para los que han entrado en el segundo grupo, yo a la primera comisión le expliqué un ejercicio 3 que no se los había